Hoy veremos a estos equipos que sin haber levantado nunca la Champions y la Libertadores, se han llevado la Supercopa Europea y la Recopa Sudamericana. Lo miramos ya aquí en Palabra de Gol. El viaje empieza en Europa. Primero el soviético Dinamo de Kiev en 1975 venía de ser campeón de la Recopa y gracias a eso se enfrentó y venció al vigente campeón de la Copa de Europa, el Bayern Múnich de Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge y Gerd Müller. Esas figuras no pudieron ante un equipo dirigido por el héroe de Ucrania, el técnico Valery Lobanovsky, que presentó un onceno que venció al Bayern 1-0 en el Estadio Olímpico de Múnich y 2-0 en el Estadio Olímpico de Kiev. El gran abanderado de aquella Supercopa de Europa fue Oleg Blokhin, legendario jugador que marcó todos los goles de aquellas finales. Cabe decir que aparte de darle ese título a los ucranianos, el gran Oleg tiene 3 récords: máximo goleador de todos los tiempos del Dinamo de Kiev, de la Unión Soviética y de la Liga Superior Soviética. Pero si hablamos de gratas sorpresas, lo del Anderlecht al culminar la década fue mágico. Es cierto, hoy en día es un equipo que no figura, pero en 1976 y 1978 hizo una historia grande. De la mano del técnico Raymond Huttels consiguió ganar las Recopas 76 y 78. De esa manera jugó las Supercopas ante Bayern Múnich y Liverpool. Frente al equipo alemán cayó 2-1 en el primer partido, pero en la vuelta se desquitó con todo al vencer 4-1 a la máquina alemana, tras una excelsa actuación del talentoso delantero neerlandés Rolf Jansen-Brink, que marcó doblete. Ya contra el Liverpool de Kenny Dalglish, Terry McDermott y Emily Hughes, en 1978 ganó la ida 3-1 con el lucimiento de nuevo de Jansen-Brink y sobre todo de François van der Lust, que en la vuelta marcó el gol que terminó de definir la serie a pesar de la derrota 2-1, por lo que con el 4-3 global, el equipo belga coronó el mejor momento de su historia al ganar 2 Supercopas a equipos tremendos, a pesar de que nunca levantó la Copa de Europa. La Revolución, los 80. Valencia en 1980 ganó la Recopa de la mano de su DT en ese momento, Alfredo Di Stéfano, pero en la Supercopa el cambio de mando puso a Paciaguito en el banco para dirigir un equipo que llegó a la gloria ante el icónico Nottingham Forest. Llamativamente el cuadro español consiguió esa conquista gracias al talento sudamericano. Primero de Mario Kempes, que hacía parte del plantel, pero sobre todo porque quienes marcaron los goles en aquellas definiciones fueron 2 rioplatenses. En la ida, el argentino Darío Feldman, de paso memorable por Boca, marcó el descuento en la derrota 2-1, mientras en la vuelta el gol del título fue de un recordado delantero uruguayo, Fernando Morena, también campeón de Libertadores e Intercontinental con Peñarol y Copa América con Uruguay. Cabe decir que en ese momento UEFA desempató por medio de gol visitante. Ya en 1983, como dice Homero, ¡Aberdeen ganará! Y efectivamente así lo hizo. Primero levantar la Recopa ante el Real Madrid, que dirigía Alfredo Di Stéfano, lo cual suena a una hazaña notable. Pero ¿quién dirigió esa hazaña? Pues tal vez lo conozcan. Era un tal Sir Alex Ferguson, que en sus primeros años como técnico empezaba a mostrar sus grandes cualidades, que se revalidaron en la Supercopa del 83, en la que se vio ante el Hamburgo, al cual venció 2-0 con tantos de Mark McKee y Niall Simpson. Ahora, una pequeña trampa. Podríamos mencionar a la Juventus. ¿Por qué? Pues porque cuando ganó la Supercopa 1984, en enero de 1985, aún no había levantado su primera Copa de Europa, la cual consiguió en mayo de 1985. Cabe decir que aquella Supercopa se la ganó al Liverpool, pero como ya sabemos, la vecchia señora actualmente es bicampeona de la Champions, por lo que continuamos con los equipos a los que no se les ocurre armar una Superliga y luego se arrepienten. En ese sentido, he aquí el RKB Malinas, el cuadro belga que no figura actualmente en nada, pero en 1988 hizo un combo completo al tumbar solo equipos de los Países Bajos. Primero venció en la final de la Recopa al Ajax y luego en la Supercopa al PSV Eindhoven 3-0 en la ida con doblete de Johannes Bosman y de Wild. Y aunque en la vuelta cayó 1-0 por el global, levantó la Supercopa a pesar de que nunca supo lo que era triunfar en la Copa de Europa.
2 relegados y 1 arrepentido, los 90. El renacido de histórico Parma se hizo de un nombre en Europa en el año 1993, cuando ganó la Recopa y luego dio el gran golpe al vencer al Milan de Paolo Maldini, Costa Curta, Baresi, Savicevic y Donadoni, aunque hay que mencionar que esa Supercopa debió haberla jugado ante el Olympique de Marsella, pero pues debido al escándalo de amaño de partidos del club francés, pues fue suspendido y le tocó al Milan dar la cara. El caso es que el Parma tenía jugadores como Gianfranco Zola y Faustino Asprilla, remontó ante un duro Milan que le había ganado 1-0 el partido de ida. Los héroes en la vuelta fueron el argentino Roberto Sensini y el italiano Massimo Crippa, que pusieron el 2-0 que le entregó el título de supercampeón de Europa al cuadro oriundo de Emilia-Romagna. Otra pequeña trampa que metemos aquí, pero que tardó más, fue la del arrepentido de la Superliga, el de la gran y sincera hinchada alrededor del mundo, el Chelsea, que en 1998 no era un equipo de multitudes transnacionales como hoy en día, pero que igual se dio el gusto de ganarle una final al Real Madrid. En aquel momento ya no había definición a ida y vuelta, por lo que en el estadio Luis II de Mónaco, el mundo vio como Gustavo Poyet al minuto 83 le marcó al campeón de la Champions, y puso en ese momento al pequeño Chelsea en lo más alto. Sin embargo, como todos sabemos, en el 2012 el cuadro londinense ganó la Liga de Campeones. Entonces seguimos con un equipo que en algún momento infundió respeto, la Lazio, que tenía un equipazo y que primero ganó la Recopa ante el Mallorca y luego cerró su faena tras vencer a un Manchester United dirigido por Sir Alex Ferguson, y que si bien contaba con jugadores de la talla de David Beckham, Roy Keane y Paul Scholes, no pudo ante la banda lacial, que agrupaba a Alessandro Nesta, Dejan Stankovic, Juan Sebastián Verón, Pavel Nedved y el gran Marcelo Salas, que fue quien marcó aquel gol del título de aquella Supercopa de Europa 1999. Las sorpresas de los equipos de Europa League, los 2000 y la actualidad. No ves muchos equipos turcos levantando una copa, por eso es valorable lo del Galatasaray, que en el 2000 primero venció en la Copa de la UEFA al inicio del mejor Arsenal que vio el mundo, el cual contaba con la dirección de Arsène Wenger y la calidad de Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Emmanuel Petit y Patrick Vieira. Luego en la Supercopa se encontró con el Real Madrid y allí lo llevó hasta las últimas consecuencias, pues primero se adelantó con el gol de Mario Jardel y debido al empate de Raúl tuvieron que ir a tiempo extra, y ahí se vistió de héroe el brasileño Jardel, que hizo gol de oro, doblete y le dio la Supercopa 2000 a aquel equipo en el que también estaban los legendarios rumanos George Hagi y George Popescu y el brasileño Taffarel. Valencia repitió su título de 1984 tras ganarle la Copa UEFA 2004 al Olympique de Marsella. Este hecho le permitió jugar la Supercopa ante el Porto, campeón de la Champions de ese año. En ese cotejo jugado en Mónaco, se impuso el equipo che, conducido en aquel momento por Claudio Ranieri, 2-1 con goles de Rubén Baraja y Marco Di Baio. El Sevilla, extrañamente solo en 2006, logró ganar la Supercopa de Europa, tras ser campeón de la Copa UEFA ante el Middlesbrough. Los andaluces se encontraron en el partido único con el Barcelona de Frank Rijkaard, en el que jugaban Ronaldinho, Messi, Eto'o, Xavi, Deco, entre otros. Pues bien, ahí el Sevilla de Juan de Ramos destrozó al cuadro catalán tras vencerlo 3-0, con goles de Renato, Canoté y Maresca. De esa manera fue la única vez que le pudo ganar un campeón de la Champions en una final de Supercopa. Pues algo es algo, ya que nunca pudo levantar la orejona. Desde la desintegración de la Unión Soviética, los equipos del antiguo bloque rojo suelen ser muy poco relevantes en los torneos de UEFA. Por eso, llama la atención la campaña del Zenit en el 2008, ya que el onceno de San Petersburgo primero ganó la Copa UEFA ante el Rangers, pero después dio un golpe sobre la mesa, pues se enfrentó en la Supercopa de Europa ante el Manchester United de Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Carlos Tevez, Ji-sung Park, y que para el colmo era dirigido por Sir Alex Ferguson. Pero nada de eso le importó al Zenit, que ganó 2-1 con goles de Pavel Pogrebniak y Dani Alves. Pero el portugués, no el famoso brasileño, no se confundan. Y terminamos con Europa para hablar del eterno segundo de la Champions League, Atlético de Madrid,
que en los años 2010, 2012 y 2018 se llevó la Europa League ante el Fulham, Athletic Club de Bilbao y Olympique de Marsella respectivamente. Por tales triunfos, disputó las Supercopas de esos años y venció primero al Inter de To y Diego Milito 2-0, con tantos de la Perla Reyes y el Kun Agüero. Luego superó al Chelsea 4-1 en una noche mágica de Falcao que marcó un triplete, que fue decorado por el talento de Miranda. Finalmente, en el 2018 se desquitó de su eterno verdugo, el Real Madrid, al que derrotó 4-2 con doblete de Diego Costa y 2 tantos más en el alargue de Saúl Ñíguez y Coque. Ganadores de la Recopa que no han ganado la Libertadores. Por fin en Sudamérica. Los casos son pocos frente a todos los de Europa, lo que indica que acá es bastante complejo que un campeón de Recopa no sea ya un viejo campeón de Libertadores. Pero ha pasado. El primer valiente fue el Cienciano, que tras una campaña épica en la Sudamericana 2003, llegó a la final ante un gigante como River Plate. En la ida empató 3-3 y en la vuelta sorprendió a todos cuando venció 1-0 al cuadro millonario. Luego en la Recopa 2004 coronó su extraordinario momento cuando en los 90 empató 1-1 frente a Boca y por penales venció 4-2 al Ceneice, único equipo peruano campeón de Sudamericana y Recopa. Igualar eso para cualquier otro club de su país hoy suena imposible. Y el último y notable equipo que no ha levantado la Libertadores es Defensa y Justicia, que tras ganar la Copa Sudamericana en la final 3-0 ante Lanús, se tenía que enfrentar a Palmeiras, que venía de dar pena en el Mundial de Clubes, pero de todas maneras era un rival de cuidado. En la ida, el Halcón perdió 2-1, pero en Brasil, cuando todo parecía perdido, Brian Romero y Marcelo Benítez en el último minuto marcó el 2-1 y empató el global 3-3, por lo que se fueron a tiempo extra, en donde el arquero atajó un penal, y luego, en la tanda de penales, los argentinos ganaron de manera épica 4-3. Del Mané Garrincha en sus garras se llevó a la Recopa 2021 el Halcón. Y hasta aquí este impresionante recorrido de los que no han ganado ni la Champions ni la Libertadores, pero ya fueron supercampeones. Dinos, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió? Y ya sabes que aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.